Te felicito por haber llegado a nuestra última clase de este módulo 4 del Diplomado en Ciencias de la Tierra con apoyo experimental, la cual está dedicada al experimento de Millikan, y analizaremos brevemente el procedimiento que él siguió para determinar el valor de la carga del electrón. Además, te mostraré ya no tanto una recreación de su experimento, sino más bien una emulación lo más aproximada al mismo, dada su complejidad y los riesgos inherentes a los altos voltajes necesarios a su recreación. En la clase anterior vimos que tanto la pila de Volta como el descubrimiento de Oersted abrieron el camino para el desarrollo del electromagnetismo, que se puede decir culminó en el mismo siglo XIX con los trabajos de Maxwell. Ahora, cabe mencionar que además de esos avances científicos, también hubo grandes desarrollos tecnológicos que facilitaron, entre otros, la llegada de la época atómica a principios del siglo pasado. Uno de ellos fue el invento de la bomba de vacío, que usaba mercurio como émbolo para extraer el aire de una cámara cerrada, así como los tubos de vidrio con gases enrarecidos en su interior o al vacío y con conectores eléctricos hacia el exterior para experimentos de ionización mediante la electricidad. Al científico alemán Heinrich Geissler se le reconocen ambos inventos, pues él tenía un doctorado en física y también contaba con una fábrica de vidrio soplado en su lugar y época. Otro avance tecnológico importante fue el del científico inglés Sir William Crookes, pues él modificó el tubo de Geissler en 1870, introduciendo un filamento en su interior al vacío que calentaba con bajo voltaje para producir lo que hoy conocemos como electrones por emisión termoiónica. Estos electrones los aceleraba dentro de su tubo con otra fuente, pero de alto voltaje, hasta una pantalla con fósforo que brillaba al recibir lo que él llamó rayos catódicos. Inclusive llegó a usar una placa en el camino de dichos rayos con la forma de la cruz de Malta, cuya sombra era visible en la pantalla. Tal avance de Crookes no solo sirvió a William Röntgen, quien en 1895 descubrió los rayos X al sustituir la pantalla de fósforo por una placa metálica inclinada, sino que también sirvió mucho a Joseph John Thomson, quien en el mismo año anterior modificó el tubo de Crookes a lo que hasta la fecha se conoce como tubo de rayos catódicos y ha sido muy usado en osciloscopios, radares y otros monitores, incluyendo los de computadoras y los televisores, que hasta hace aproximadamente 15 años todavía se podían encontrar en el mercado mundial de aparatos electrónicos. Tanto Crookes como Thomson ya habían detectado los electrones moviéndose en el vacío como rayos catódicos, pero Thomson logró cuantificar el cociente de su carga entre su masa al aplicar campos eléctricos o también magnéticos conocidos
con los que determinaba su velocidad y aceleración, y así obtuvo el valor de dicho cociente, pero todavía quedaba la interrogante del valor de la carga o de la masa por separado. Dicha interrogante fue resuelta por Robert Andrews Millikan en los Estados Unidos de Norteamérica, curiosamente en el mismo año en que inició la revolución de nuestro país. Para determinar el valor de la carga del electrón, Millikan usó el montaje experimental que se muestra en el esquema, el cual básicamente estaba formado por una zona cerrada en la parte superior, excepto dos orificios por los que respectivamente se introducía aceite con un atomizador y las pequeñas gotas del mismo salían por el orificio más bajo, pasando a otra región donde había dos placas conductoras a fin de establecer entre ellas un campo eléctrico uniforme controlado por una fuente de alto voltaje. Mientras no se activara dicha fuente, las gotas de aceite que se habían cargado previamente por la fricción con la boquilla del atomizador solo sufrían las fuerzas debidas a la gravedad y a la fricción con flotación debida al aire. Ambas fuerzas eran contrapuestas y conocidas, predominando la primera, por lo que la fuerza resultante mantenía la trayectoria de las gotas hacia abajo con velocidad constante. Cuando una gota de interés entraba en la región visual del microscopio, Millikan activaba el campo eléctrico y lo ajustaba para suspender la gota en el aire, es decir, establecía una fuerza eléctrica de igual magnitud que la fuerza resultante antes mencionada, pero con sentido opuesto a ella. Como esta fuerza eléctrica también equivale al producto de la carga Q de la gota de aceite por la magnitud E del campo eléctrico, entonces fue posible obtener el valor de dicha carga en términos de la fuerza resultante anterior y el campo eléctrico establecido. Millikan repitió cientos de veces la medición de la carga eléctrica de las gotas de aceite, con diversos tamaños, bajo la hipótesis de que la variedad de los valores obtenidos deberían ser múltiplos de una cantidad mínima de carga que debería ser la del electrón. Después de varios análisis estadísticos, confirmó su hipótesis y estableció que la carga del electrón debería tener el valor mostrado en rojo. Por otra parte, durante los últimos 110 años, se han efectuado varias evaluaciones de la carga del electrón, con mejores equipos y técnicas de medición que han redituado el valor mostrado en azul con mucho mayor precisión, por lo que se puede asegurar que Millikan acertó en su propósito con una incertidumbre inferior al 1%, no obstante de la tecnología de su época. A continuación, mostraré las emulaciones más aproximadas al uso de la fuerza eléctrica involucrada en este gran experimento. Para tratar de emular el experimento de Millikan, voy a mostrar un experimento ya conocido por ustedes.
en un cono de papel, de los que se usan para tomar agua potable de los dispensadores de garrafón. Le hice un pequeño corte en la punta para que tenga un agujerito. Aquí voy a vaciar agua combinada con un poco de refresco de cola para tratar de mejorar el contraste. Y una vez que esté saliendo el chorro de líquido, voy a cargar el globo y lo voy a acercar para notar la desviación debido a la fuerza eléctrica. Empecemos. Aquí tengo ya el chorro cayendo verticalmente. Voy a cargar el globo, lo acerco aquí. La desviación es bastante evidente, ¿sí? Mientras más lo acerco, más se desvía, lo alejo, se desvía menos. Si lo hago por la parte baja, la desviación ya no es tanta. ¿Por qué? Porque las gotas que forman el chorro ya llevan bastante velocidad y consecuente inercia, y a la fuerza no alcanza a cambiarlo. Acá arriba sí. Bueno, esto solo muestra la fuerza eléctrica que atrae las gotas de agua del chorro, las cuales se electrifican por inducción. En el experimento de Millikan, él dejó caer gotas de aceite y la fuerza eléctrica era desde arriba, en dirección vertical, con la cual logró suspender esas gotas. Esto no es exactamente lo que hizo Millikan, pero tal vez podamos acercarnos un poco más a esa emulación con lo siguiente. Esto creo que también es conocido por ustedes. Es una solución de agua, glicerina y no recuerdo qué más, pero permite generar varias burbujas que caen con relativa lentitud porque tienen aire en medio. Esas burbujas podrán emular las gotas de aceite de Millikan, y voy a tratar de acercar el globo por arriba para tratar de suspender o hasta elevar alguna de ellas. Veamos. Bien, van las burbujas. La alcancé a suspender por buen rato hasta que la jaló y la reventó. Pero bueno, fue evidente la fuerza eléctrica de atracción desde arriba hacia las burbujas.